Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu espacio de Aprende Papiamiento con Johanna. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia que son los verbos en papiamiento. Esta clase será muy breve, muy sencilla, ya que los verbos en papiamiento son sencillos y muy fáciles de comprender. ¿Y quieres saber por qué es fácil? Pues comencemos. Bueno, afortunadamente los verbos en papiamiento son extremadamente fáciles. ¿Por qué? Porque no cambia a la hora de conjugar. O sea que no importa cuál persona utilices, yo, tú, él, ellos, lo que sea, siempre el verbo se va a mantener exactamente igual. Esto no suele ocurrir posiblemente en tu idioma. Bueno, en español yo estoy segura que no. Porque por ejemplo, si yo voy a utilizar el verbo ser, pues yo digo yo soy, de ser cambia a soy. Cuando utilizo tú eres, de ser cambia a ser, luego eres. O sea, significa que eso es un verbo irregular. Pero afortunadamente en papiamiento no tenemos ese problema. En papiamiento siempre se queda igual. Un ejemplo sería, uno de los verbos más usados es ta, ¿no? Significa ser, ser significa ta. Y este verbo es bastante sencillo. Por ejemplo, yo soy, lo único que tienes que decir es mi ta. Él es ta. Nosotros somos nos ta. ¿Vieron? En todos los casos se dice ta. De modo que no tendrás que cambiar el verbo en lo absoluto. Y eso pasa con el resto de los verbos. Por ejemplo, el verbo querer, ¿no? Que normalmente en español también es irregular. Yo quiero, de querer cambia quiero. Bueno, pues en papiamiento es sencillamente mi que, bo que, e que, nos que, vos nan que. Y esto pasa continuamente con otros verbos que en español suelen ser irregulares, mientras que en papiamiento siempre se conjuga igual. Pero lo único importante a la hora de utilizar los verbos es conocer el vocabulario en papiamiento. Por ejemplo, querer es sencillamente que. Por eso quiero demostrarte una lista de verbos que son muy utilizados aquí en papiamiento. No tienes que aprender regla de conjugación porque esto sencillamente no se cambia. Sencillamente tienes que aumentar tu vocabulario para de esa forma poder utilizar estos tipos de verbos en frases y así poder hablar sin ninguna dificultad. Bueno, la tarea que te quiero dar es que traduzcas estos verbos en tu idioma o un idioma que no hablas, pero que sí estás desarrollando, para así ver qué tal es tu dominio en cuanto a los verbos en papiamiento. Así que espero tu comentario y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.